Mi nombre es Marcos Carter, soy detective de homicidios. Y esta es la historia de cómo un caso me cambió la vida. Siempre pensé que podía soportarlo. Las sombras, el dolor, las almas perdidas que recorrían las calles de la ciudad. Como detective de homicidios, estaba acostumbrado a mirar la muerte cara a cara, a desentrañar las piezas del rompecabezas macabro de cada asesinato. Pero cuando el asesino comenzó a dejarme mensajes, me di cuenta de que estaba jugando un juego que iba mucho más allá de lo que había experimentado antes. Era una noche lluviosa cuando el primer cuerpo apareció. Una mujer, joven, con signos evidentes de haber sido torturada. Los cortes eran precisos, como si alguien hubiera estudiado la anatomía humana. No era el primer asesinato del mes, pero había algo en este que me desconcertaba. La escena estaba casi demasiado limpia, como si el asesino quisiera que se notara. Y lo hizo. Dejando, en su lugar, una pequeña carta. Te he estado observando, detective. Crees que sabes todo, pero te falta una pieza. El siguiente será tu pista. No había nada más que un garabato de tinta en un trozo de papel arrugado, pero cuando la vi, supe que algo más estaba sucediendo. No se trataba de un simple crimen. Estaba claro que el asesino no solo quería matar. Quería desafiarme. Y lo peor era que había algo en esos mensajes que me incitaba, que me hacía sentir una necesidad inexplicable de seguirlo, de entender por qué estaba jugando conmigo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cada vez que pensábamos que habíamos desentrañado la pista correcta, el asesino se adelantaba. Los cadáveres seguían apareciendo, siempre con la misma firma, cortes precisos, marcas en la piel, ¿y las cartas? Siempre las cartas. Los mensajes se volvieron más personales con el tiempo, como si me estuviera conociendo. Estás más cerca de lo que crees. Pero la verdad siempre está más lejos. ¿Crees que puedes detenerme, detective? Cada pista es solo otra mentira para distraerte. La ciudad estaba llena de sombras y dudas. A veces, cuando caminaba por las calles después de un día largo, sentía que alguien me estaba mirando. Como si el asesino estuviera ahí, siguiéndome, esperando el momento perfecto para lanzarse. Cada rincón oscuro me parecía una amenaza. Estaba agotado. Pero lo peor era que no podía dejar de pensar en esas cartas. No solo me desafiaban a resolver los crímenes. Me desafiaban a entenderlo, a descifrar su mente. Un día, recibí una llamada. Había otro cadáver. La misma escena. Los mismos cortes. Pero algo en el aire me dijo que esta vez sería diferente. Cuando llegué al lugar, el cadáver no estaba solo. Había algo más, una fotografía. La foto de una mujer con la que había trabajado en un caso años atrás. Laura Ortega, mi excompañera, la mujer que había dejado la fuerza después de un trágico incidente que cambió su vida. La fotografía fue un golpe bajo. La idea de que el asesino conociera mi pasado, que se estuviera acercando a las personas que me importaban, me llenó de una rabia insostenible. Esto ya no era solo un juego. Estaba personalizándolo. Y sabía que debía detenerlo antes de que alguien más sufriera. Esa misma noche, volví a mi oficina después de la escena del crimen. No había mucho que pudiera hacer más que analizar las pistas, pero cada una me dejaba más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando vi a Valentina, la periodista que había estado cubriendo los casos desde el principio. Había algo en su mirada que siempre me inquietó, pero también había algo en ella que me atraía, una determinación que no podía ignorar. Ella estaba sentada en mi oficina, mirando las fotos de las víctimas. No dijo nada durante unos minutos, pero luego, con voz baja, comentó, ¿y si el asesino no está jugando para destruirte, Marcos? ¿Y si está jugando para acercarse a ti? Para hacerte comprender algo. La idea me sorprendió. ¿Acercarse a mí? Nunca había considerado esa posibilidad. ¿Qué quería de mí? ¿Qué intentaba demostrarme? No lo sé, Valentina, respondí, dándome cuenta de que mi frustración era más grande de lo que imaginaba. Cada pista que deja me aleja más de la verdad. Estoy atrapado en su juego. Es posible, dijo ella con una mirada fija. Pero también es posible que tú seas parte de la pieza final. Algo que aún no entiendes. Pasaron días de tensión y miedo. Los cuerpos seguían apareciendo, pero la última víctima dejó un giro sorprendente.
El asesino no había dejado una carta, sino un objeto. Un reloj antiguo. No era un reloj cualquiera. Era el reloj de mi padre, el mismo que había desaparecido hace años, cuando yo era un niño. El asesino estaba vinculando todo lo que me pertenecía a su macabra colección. Mi mente se volvió un laberinto, preguntándome si había algo más en mi pasado que me conectaba con él. Decidí hacer una pausa en la investigación, reunir todos los fragmentos de mi vida que pudieran tener sentido. Valentina estuvo a mi lado todo el tiempo. Tal vez por su cercanía, tal vez porque también tenía algo que demostrar, se convirtió en alguien indispensable. Empecé a confiar en ella más de lo que debía. Cada conversación entre nosotros, cada mirada compartida, se cargaba de una tensión difícil de ignorar. Marcos me dijo una noche mientras estábamos revisando las pistas en mi departamento. Siento que estamos muy cerca. Pero tal vez hay algo que aún no hemos considerado. ¿Qué? Pregunté, mirando las fotos de las víctimas. Tal vez el asesino no está buscando venganza. Tal vez lo que realmente quiere es que entiendas algo más profundo, algo relacionado contigo. Su voz se desvaneció, y por un momento, el aire entre nosotros se cargó de una energía diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdiendo el control, pero no solo sobre el caso, sino sobre lo que sentía por ella. Algo más se estaba gestando entre nosotros, una atracción peligrosa. Pero en ese momento, con el asesino tan cerca, no sabía si debía confiar en mis instintos o en mi razón. Finalmente, después de semanas de seguir las pistas, recibimos un mensaje que nos llevó a un edificio abandonado, un lugar que había sido parte de la historia oscura de la ciudad. Había algo macabro en ese lugar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el aire estaba impregnado de humedad y descomposición. Era el tipo de lugar donde la gente solía desaparecer. Valentina y yo entramos con cautela, nuestras linternas iluminando los pasillos oscuros. De repente, escuchamos un ruido proveniente de una de las habitaciones al fondo. Caminamos hacia allí, con el corazón latiendo acelerado. Y entonces, al abrir la puerta, lo vimos, el asesino, parado en la oscuridad, observándonos. Sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante. «Bienvenidos, detectives», dijo con una sonrisa siniestra. Sabía que llegarían. Estaba esperando que llegaran a la última pieza. Sin previo aviso, se lanzó hacia mí, un cuchillo en mano. La lucha fue brutal. Logré esquivarlo, pero no sin recibir un corte en el brazo. Valentina gritó, pero no tenía tiempo para pensar en nada más que en detenerlo. El asesino era rápido, impredecible. Pero en un momento de distracción, pude lanzarlo al suelo, inmovilizarlo. Finalmente, después de semanas de juego mortal, lo había atrapado. Lo miré, respirando pesadamente. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, mi voz grave. «Porque sabía que tú serías el único capaz de entenderlo», dijo con una sonrisa fría. «Era todo parte de un plan, detective. Todo parte de una historia, que tú y yo nunca terminamos de escribir». Cuando la policía llegó y se llevó al asesino, Valentina y yo nos quedamos en la oscuridad, sin decir una palabra. El aire entre nosotros estaba cargado de algo inexplicable. La tensión seguía, y aunque habíamos detenido al monstruo, algo dentro de mí me decía que el juego nunca terminaría. La ciudad seguía siendo un lugar oscuro y peligroso, y yo seguía siendo parte de ese mundo, pero entonces, Valentina se acercó, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Su mirada era seria, pero sus ojos tenían esa chispa que no podía ignorar. Había algo diferente en su forma de mirarme, algo que nunca había estado ahí antes, algo que se había forjado entre las sombras y la muerte. «Lo logramos», dijo, su voz suave, pero con una intensidad que no pude pasar por alto. «Sí, lo logramos», respondí, mis palabras saliendo con dificultad. Había algo en su presencia, una calidez que no esperaba, que había comenzado a desarmarme poco a poco. Sabía que nunca podría decirle lo que realmente sentía, no sin arriesgarlo todo. Pero ahí, en esa oscuridad, sentí que no importaba. Habíamos sobrevivido juntos, y eso significaba algo. Valentina dio un paso más cerca, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. La lluvia seguía cayendo, el sonido de las sirenas se desvanecía en la distancia. Pero nosotros estábamos allí, en ese instante, detenidos en el tiempo. Sentí su respiración cerca de la mía, el roce de su cuerpo contra el mío,
y no pude evitar la sensación de que todo lo que había pasado entre nosotros, cada mirada, cada conversación, cada gesto compartido, nos había llevado hasta aquí. Marcos dijo con suavidad, mirando mis ojos, y por un momento, sentí que su voz era todo lo que necesitaba escuchar. Lo que hicimos, no fue solo por el caso. No fue solo por detenerlo. Fue porque, no tienes que decirlo, interrumpí, mi garganta seca, el miedo de dar el siguiente paso naciendo en mí. Lo sé. Yo también lo siento. Ella sonrió, una sonrisa tranquila, pero cargada de una sinceridad que me dejó sin aliento. Y entonces, sin previo aviso, sus manos se posaron sobre las mías, un gesto suave, pero lleno de un significado profundo. Marcos susurró, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos vivido, creo que este es el momento en que dejamos de escondernos. La miré fijamente. Sabía que esta ciudad, este trabajo, la oscuridad que ambos habíamos tocado de cerca, había dejado marcas en los dos. Pero también sabía que Valentina no solo había sido una compañera de investigación. Había sido mi ancla en medio de la tormenta, y yo era el suyo. Habíamos enfrentado el peligro juntos, y ahora, frente a todo eso, no quería que se apartara de mí. Tomé su rostro entre mis manos, sintiendo la calidez de su piel, el latido de su corazón, tan cerca del mío. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero no importaba. En ese momento, nada más existía. Solo ella y yo, en un rincón del mundo donde el tiempo se había detenido, donde la incertidumbre del futuro no significaba nada. ¿Sabes?, le dije, mi voz casi un susurro. Nunca pensé que llegaría a sentirme así, no después de todo lo que he vivido. Valentina sonrió, su mirada suave, pero decidida. Tal vez no tenías que hacerlo, Marcos. Tal vez solo necesitabas a alguien que estuviera dispuesto a caminar a tu lado. Y entonces, no pude resistir más. Me acerqué, dejando que la distancia entre nosotros desapareciera por completo, y la besé. Un beso lento, lleno de todo lo no dicho, de todo lo vivido. No fue un beso de pasión inmediata, sino uno profundo, cargado de promesas que no necesitaban palabras. Era el inicio de algo nuevo, algo que nunca había planeado, pero que ahora no podía imaginar sin ella. Cuando nos separaron las necesidades del mundo real, Valentina y yo permanecimos ahí, en silencio. Podíamos escuchar el eco de la tormenta, el susurro de la ciudad en la distancia, pero nosotros estábamos juntos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. No sé qué nos depara el futuro, dije, mis palabras llenas de sinceridad. Lo descubriremos juntos, respondió Valentina, con una sonrisa tranquila en el rostro, su mano apretando la mía. Y, aunque sabía que el peligro nunca desaparece del todo, algo dentro de mí me decía que lo que habíamos empezado entre las sombras iba a seguir iluminándonos. La oscuridad que habíamos enfrentado juntos, ahora solo sería el preludio de algo mucho más brillante, algo que estábamos destinados a explorar, juntos. El caso había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Y en este mundo lleno de sombras, con el futuro incierto, Valentina y yo estábamos listos para enfrentarlo juntos. ¿Fin de la historia? Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en una próxima historia. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario.